Bien, continuando con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 30 de junio del presente año, vamos a tener como ponente al doctor Edgar Delgado Quinteros. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y subespecialista de neonatología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente es coordinador de la subespecialidad de neonatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El tema que va a tratar el doctor Delgado es referencia oportuna y transporte adecuado del neonato quirúrgico. Debo mencionar que también el registro de la asistencia debe realizarla mediante el link que se encuentra en la ventana del chat, que es importante también para la calificación, sobre todo de los médicos residentes. Doctor Delgado, buenas tardes, bienvenido y adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Empecemos. ¿Por qué entender transporte? Porque resulta que estamos en Lima y Lima no es todo el Perú. Donde trabajamos en este momento, donde se están formando ustedes, resulta ser la cúspide de la cadena alimenticia. Es el instituto de mayor nivel que tiene el Ministerio de Salud con respecto a pediatría y que resuelve todo, pero es el único ente de este nivel. Hay dos institutos más en la capital, pero que no tienen la capacidad resolutiva similar a la que tenemos nosotros, pero que resuelven otro tipo de problemas. Y en la provincia no existen unidades médicas que tengan la capacidad resolutiva que tenemos nosotros o que se tiene aún en la capital. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En el país la cantidad de nacimientos es grande, pero no todos tienen control y no todos se dan en lugares en los cuales tengamos capacidades resolutivas cuando hay un nacimiento no esperado en condiciones no esperadas. Entonces, nosotros como instituto estamos localizados, como dije, en la cúspide, pero tenemos como instituto una limitación, que los institutos no tienen el volumen de camas que tienen los hospitales generales o que tienen los otros institutos. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que una vez que recibimos un paciente, este paciente va a permanecer mucho tiempo con nosotros hasta que resolvamos la patología de fondo o pase a uno de los servicios de cuidado pediátrico. ¿Por qué razón? Porque no existe en el país un sistema de referencia, de contrarreferencia que funcione de manera eficaz y oportuna. La primera lámina está referida a lo que más se hace en este país, el transporte terrestre en vehículos que son adaptados. No son exprofeso diseñados para ambulancia, aunque así lo vendan las empresas que lo venden, pero que tienen diseños bastante aceptables. ¿Dónde estamos nosotros? En Lima y en este hospital, en este instituto, que tiene un helipuerto que jamás ha funcionado. La tasa de mortalidad de recién nacidos es importante recordarla. Era altísima hasta hace 15, 20 años, pero merced a una serie de trabajos que desarrolló el Ministerio de Salud, esa tasa bajó en base a políticas para atención de recién nacidos, bajó en 30 años de tener casi 30 a 15 y en los últimos niveles están. En Lima estamos con tasas por debajo de 8 por 1000, pero en la provincia tenemos 14, 15 y a veces valores mucho más altos, con subregistros y reportes tardíos. Y como verán, en este mapa, todo lo que está en rojo son áreas que son relativamente cercanas, pero son muy pobres, y en los cuales se concentra la mayor parte de mortalidad. Una observación en este sentido es Ica, que aparece como un lugar con mortalidad baja, pero todos los que trabajamos en el hospital, entre las salas de emergencia y los servicios críticos, sabemos que es una práctica generalizada de los servicios médicos de Ica de mandar pacientes sin coordinación bajo el contexto de la ley de emergencia, que es una ley que está mal entendida y mal interpretada. Cuando vemos las tasas de mortalidad neonatal,
por quintiles, la tasa siempre se va a ver que es más alta en todas las áreas rurales, que por ende son las áreas más pobres. Conclusión, cuando naces en la provincia, en un área pobre, tu probabilidad de sobrevivir es mucho más baja, y más baja si tienes alguna patología. Igual, esta tasa muestra el quintil de ingresos, ¿no? Mayor mortalidad a quintil más bajo. El quintil 1 es el quintil de peor pobreza. Cuando vemos los grupos de causas de mortalidad, eso sí ha ido cambiando con el tiempo. ¿Y qué resulta? Que antaño la prematuridad e inmaturidad era la única causa que se podía atribuir porque era tan alto el porcentaje que los demás no marcaban. Pero con la capacitación y el entrenamiento de los colegas en periferia, la mortalidad por prematuridad ha bajado. Sigue estando a la cabeza, pero no es una causa que sea así monstruosa. Las infecciones siguen siendo una causa importante. En cuarto lugar, ahora están las malformaciones congénitas letales, y que viene a ser el core focus de este instituto para la sección de recién nacidos y cirugía neonatal. Y la asfixia y causas relacionadas, que antes era el segundo lugar en cuanto a causas de mortalidad, también se ha reducido a una cuarta, si no quinto lugar. Cuando hablamos de transporte, el transporte va a ser siempre de una de dos formas. O es inútero o es ya cuando el recién nacido nació, que es la mayor parte de los transportes. ¿Por qué el transporte inútero? Porque resulta que el útero materno es una cavidad muscular totalmente amortiguada, aislada de sonido, aislada de luz, y que brinda nutrición y oxigenación suficiente para ese bebé durante el transporte. Este sería el transporte ideal, o sea, determinar precozmente cuando un embarazo tiene el bebé una condición de riesgo o la madre tiene una condición de riesgo y evacuarlos de los niveles primarios de atención hacia los niveles terciarios donde se pueda brindar la mayor capacidad resolutiva para cualquier patología. Ese es el sueño ideal, no es lo que ocurre en la realidad. Las indicaciones para traslado materno intrauterino están en todos los libros, desde las amenazas de parto prematuro con gestación menor de 32 semanas hasta las enfermedades maternas graves. Todo eso está en los textos. La realidad es que rara vez ocurre esto y en la provincia continúan habiendo nacimientos de chicos de 25 semanas, 26 semanas, que con el esfuerzo de muchos colegas que trabajan en periferia, en algún grado una buena parte sobreviven, pero otra parte se pierden porque no hay cómo trasladarlos porque Lima también está saturada todas sus unidades. Todo esto lo van a encontrar en los libros, eso no ha cambiado en décadas. El transporte neonatal, ¿qué cosa implica? Un sistema organizado para trasladar recién nacidos de alto riesgo, que requieran terapia específica que no puede brindarse en el lugar o requerimientos de procedimiento diagnóstico, que tampoco puedan brindarse en el lugar donde está. La meta es disminuir la morbimortalidad perinatal. Esa es la definición. ¿Esto existe? No. Formalmente no existe esto en el país. Tenemos un sistema que intenta paliar parte de la situación, que es el Servicio de Atención Médica Urbana, que es el SAMU, pero cuya finalidad y objetivos fueron diseñados para trabajo dentro de la ciudad. Su misión, visión son otros, pero buenamente se prestan para apoyar en lo que puedan en los traslados, viajando en aviones de la Fuerza Aérea con coordinaciones que demoran 2 o 3 días para poder hacer el traslado de pacientes de provincias. Pero esto funciona en una sola vía. El SAMU recoge, los trae y de ahí hay que ver cómo se regresan, porque no funciona el traslado en la misma dirección. Entonces, como sistema organizado en el país no existe, formalmente no existe. Causas para trasladar recién nacidos. Son un montón y todas están en los textos. No se maten copiándolo porque esta charla se les va a brindar a todos ustedes. Desde malformaciones congénitas, que es lo que abarca el core para este instituto, hasta el hecho mismo de nacer prematuro o el hecho de nacer asfixiado en la periferia. Todo esto es una causal para ser trasladado a la capital. El transporte programado es una cosa muy diferente. Se entiende como tal el que se refiere a un recién nacido que está en una condición bastante estable, que va a requerir una consulta o un examen especializado fuera de su lugar de origen. Valga decir,
que vengan para una evaluación cardiológica programada para determinar si tiene patología o no y luego regrese al hospital de origen. Esto también es la teoría, porque realmente muy pocos hospitales pueden hacerlo. Con las justas logramos eventualmente que vengan de lugares relativamente cercanos a Lima, como Huacho, el conoeste de la ciudad, y paro de contar, porque todas las demás localidades están en rangos de 4 a 6 horas de viaje por tierra, porque muchos no consiguen, no hay forma de trasladarlos por vía aérea para hacer un estudio especializado para diagnóstico. Eso no existe. El SIS no lo cubre. Fases del transporte neonatal: activación, estabilización, traslado y reactivación. ¿Qué implica la activación? Nace un bebé en Piura a las 4 de la mañana y al momento de nacer, en una paciente no controlada, sale el bebé por vía vaginal y tienen una ausencia de pared abdominal. Les nació una gastrosquisis. Los colegas pediatras de Piura inmediatamente van a hacer toda la fase, inician la fase de contener al bebé, la atención inmediata. Pero las personas que están alrededor de ellos, que están ayudando, se enteran que es una gastrosquisis y en teoría en ese instante se elabora un pequeño informe del estado del bebé y se inician las llamadas para conseguir su referencia a una unidad como esta que pueda darles la atención definitiva. Entonces implica, nace un niño con problemas y se inicia la comunicación formal por vía telefónica para garantizar el traslado de ese paciente a una unidad donde se dé una atención definitiva. Es la respuesta organizada. Esta es la teoría. Oficialmente tampoco existe, porque entre que ellos logran emitir un informe hasta que se genera una respuesta a través del sistema de referencias nacional puede pasar fácilmente 1 o 2 días. Y ni qué decir para hacer una telemedicina, que puede demorar de 3 a 4 días para lograrse. Entonces, no tenemos todavía líneas de comunicación bien establecidas en el país. Pero esa es la fase de activación. Desde que hay la necesidad hasta que se inicia la comunicación efectiva en la cual se informa del paciente, se da toda la información pertinente y se inicia la coordinación de traslado. Implica la presencia de varios actores. Estabilización. Son todas aquellas actividades que va a requerir ese niño para estabilizarlo. ¿Qué significa estabilizarlo? Lograr que ese niño sobreviva al transporte y que no presente ningún evento durante el transporte. Hay que recordar siempre, y eso ojalá lo escuchen los colegas de la maternidad, no debe uno precipitarse a trasladar un bebé inestable. No porque yo sepa que van a hacer una hernia diafragmática, esto es para la gente de Hipólito Unanue, voy a intentar trasladar una hernia diafragmática en cuanto nace. Un bebé con hernia diafragmática en cuanto nace es un bebé con una condición inestable, que requiere estabilización de vía aérea y soporte ventilatorio. Una vez que estabilizo eso y verifico su hemodinamia, y ya veo que está funcionando esos riñones, tengo un bebé estabilizado y en ese momento tramito una referencia, no antes. Tratar de movilizar un bebé inestable significa que van a pasar eventos durante el transporte. 1 hora de transporte con un bebé en estado crítico es el infierno. Si no se ha estabilizado todo lo que tenga que estabilizarte antes, todo lo malo que pudiera pasar va a ocurrir en esa hora. Entonces, siempre recordar, no se precipiten a trasladar un bebé inestable. Recordando que siempre el hospital, cualquier hospital es mejor que una ambulancia terrestre o un helicóptero o un avión. La ley de Murphy funciona en esto. Si algo ha de salir mal, va a ocurrir. La atención y el cuidado de los detalles, eso que a veces parece tan nimio como asegurar que una sonda esté bien asegurada al borde de la boca, son importantes. En un transporte ideal, cuando hemos estabilizado al niño, hemos hecho todas las anotaciones pertinentes, no tenemos que hacer absolutamente nada. El médico transportador solamente anota funciones vitales en intervalos de tiempo específicos para entregar ese reporte a la unidad que va a recibir al bebé. Deben ver que siempre el equipo en que transporte la unidad, sea una ambulancia, sea un helicóptero, sea un avión, tenga la carga de los balones de gas suficientes y baterías. Las unidades de servicio tienen que estar con las baterías suficientes para brindar energía a las bombas de infusión, al ventilador, a los monitores mientras están en transporte. Y muy importante, recordar siempre, la vía aérea es
lo más importante que tienen que asegurar en el transporte. No aseguran una vía aérea, van a traer un cadáver, como ya ha pasado aquí en el instituto, que alguna vez llegó un niño acompañado con un traumatólogo que no tenía ninguna formación en manejo de vía aérea, pero lo mandaron. Y bueno, el chico se extubó, el traumatólogo intentó hacer lo que pudo, pero no bastó para que el niño sobreviviera. La patología tiempo dependiente siempre va a ser una limitación. Estabilización. ¿Qué implica esto? Implica que quien recibe un bebé tiene la capacidad para anticiparse a los eventos, a todo lo que va a pasar, y va a prever que pueda ocurrir algo durante el transporte, entonces va a intentar hacer todos los procedimientos antes de salir. Va a valorar peligros potenciales y en función de esos peligros potenciales va a establecer qué fármacos va a tener preparados en la unidad médica de transporte. Va a preparar la transferencia y el traslado. Y debe tener presente el médico que va a llegar a recoger al paciente, la fisiología del transporte, porque es diferente según este sea terrestre o aéreo, y los efectos mecánicos de ambos tipos de transporte. Esta cosa es aquí, ahí está. Y la estabilización siempre es el ABC. Vía aérea, respiración, circulación. Con eso siempre van a empezar en todas, hasta en sus evaluaciones que hacen en el pase de visita. Recordando, los recién nacidos, no importa que nazcan a las 40 semanas, son más susceptibles a la hipotermia, a la dificultad para respirar, sea porque cambió la posición de la barbilla, son mucho más sensibles al impacto sonoro, a los traumatismos por varo o volutrauma si están siendo bolseados, porque han ocurrido transportes bolseando. Van a ser sensibles al bajo gasto cardíaco que puede ocurrir durante un neumotórax a tensión que se presente durante el transporte, a los daños por hipoxia, porque se nos desconectó la perita para llevar el aire a la bolsa de ventilación autoinflable, o porque nos olvidamos la cadencia para ventilar, o porque se nos acabó el oxígeno durante el transporte. Son sensibles a la apnea eventualmente, ¿no? Así sean prematuros, así sean a término. Doblaron la cabecita mucho sobre la barbilla, no nos dimos cuenta y hacen apnea mecánica. A los daños porque nos desesperamos en cuando nos hacen una pausa respiratoria y los hiperventilamos o los sobreoxigenamos. Son muy sensibles también al colapso de la vía aérea y a altísimo riesgo durante el transporte de hacer un neumotórax, o sea, una fuga aérea. Esto no se maten copiando. Son todos los ítems que van a tener que recordar, todo lo que hay que monitorear. Cómo mantener la normotermia, prevenir la hipotermia, abrigando al bebé, asegurando la ropa que va a llevar encima, considerando una única excepción, en los casos en que nos han aceptado recibir un bebé que ha nacido asfixiado, que ha desarrollado una encefalopatía hipóxica isquémica y que estamos logrando trasladarlo antes de las 6 horas de vida, en cuyo caso vamos a intentar hacer algún grado de hipotermia pasiva, porque en el país todavía no tenemos los equipos para hacer la hipotermia activa durante el transporte. Vamos a verificar. Ese niño tiene dificultad, cuánta oxigenación y qué tipo de oxigenación va a requerir, si vamos a requerir soporte ventilatorio invasivo o no invasivo. Considerar si esa es una caja torácica que esté estable, si la ventilación pasa simétrica en función a cómo he colocado mi tubo traqueal, si tengo un drenaje de aire fuera de lo normal, o sea, un neumotórax a tensión, cómo lo voy a drenar, cómo voy a sostener ese neumotórax durante el transporte, el manejo del dolor y el estrés, manejando los fármacos de uso corriente como la morfina o el paracetamol, dependiendo de la patología del niño. Y todos los controles que voy a pedir, gases, radiografías, cómo fijar el tubo traqueal, la sonda para evitar tener problemas durante el transporte. Ver de que ese niño no me haga una hipoglicemia o no me haga una hiperglicemia durante el transporte, que no se me deshidrate durante el transporte. Que el personal de enfermería con el que voy a trabajar verifique que esa línea venosa no se me infiltre en el camino, para que no me llegue hipoglicémico o no me llegue con una quemadura química por fuga de gluconato. Considerar que si tengo un paciente escéptico, ¿cómo voy a hacer la valoración clínica para ver si este niño está chocado o no? Y si es shock, ¿qué tipo de shock es? Porque eso va a determinar los fármacos que voy a tener que usar en ese momento y durante el transporte. Considerar si voy a tomar muestras de laboratorio antes de salir, ¿no? Específicamente solamente gases y glucosa, que es lo más simple y lo que se puede hacer usualmente durante el transporte. Considerar que ese niño
no está solo, tiene una familia, usualmente tiene una mamá que no va a poder acompañar en muchos casos el transporte. Entonces, considerar de que todo transporte implica que la familia está absolutamente informada de cuál es el diagnóstico del niño, cuál es la condición en el momento en que vamos a iniciar el transporte, cuál es el riesgo de letalidad sin transporte, cuál es el riesgo de letalidad durante el transporte, porque puede ocurrir. ¿Para qué? Para que esa persona pueda, con conocimiento claro de lo que está pasando, autorizar el transporte del niño con un familiar, al que también se le debe informar lo mismo, y debe haber un consentimiento bien informado para el transporte, para que no ocurra, como ha pasado también, que se han enviado pacientes al instituto en que la familia no entendía qué pasaba o fueron trasladados los pacientes bajo amenaza de intervención judicial en pacientes que en realidad no tenían probabilidad de supervivencia, pero que el equipo médico de la periferia dijo no, aquí no se va a morir, que muere en el instituto, y lo mandaron. Entonces tenía que haber un consentimiento que muchas veces era un consentimiento que no era claro. Eso tiene que quedar claro siempre antes de él. En la documentación tiene que haber un informe médico que sea entendible y nunca debe faltar toda la historia perinatal. En la gran mayoría de casos, cuando llegan los pacientes aquí, los recién nacidos, la historia perinatal deja mucho que desear. Y aunque parezca mentira, esa historia perinatal nos puede dar mucha información para entender qué pasó y en función a eso trabajar la situación que tenemos en cuanto llega ese paciente al instituto. Parte de las cosas que hay que prever es el trabajo de enfermería, que es el acceso venoso que vamos a tener. Es un acceso venoso periférico, es único, es doble. Tengo un acceso central. ¿En qué condición esté ese acceso central? Sea un catéter de acceso percutáneo o sea una línea umbilical. ¿Qué perfusiones voy a necesitar para vía central? ¿Cuántas bombas de infusión o jeringas infusoras voy a necesitar? Todo eso está en la parte de estabilización que tenemos que ver. El traslado. ¿Cuándo comienza? Cuando se instala el recién nacido en el vehículo. ¿Qué significa? Están en el Hospital Regional de Piura, solicitaron y obtuvieron la aprobación para un traslado y llega un equipo médico por vía aérea. Este equipo médico va a estar formado por gente, enfermera y médico, que están entrenados en cuidado intensivo de recién nacidos y que van a poder resolver cualquier situación que se presente durante el vuelo. ¿Y este equipo qué cosa va a hacer? Llega a esa unidad en Piura y va a evaluar in situ al bebé en la misma UCI donde está. Y va a iniciar un proceso. Si no se logró la estabilización con el equipo médico de base, ellos van a tratar de iniciar o completar la estabilización de ese paciente durante el tiempo que sea considerado razonable para esto. Y pueden ocurrir escenarios. El primero, que logren la estabilización completa y que inicien el traslado moviendo al paciente de la incubadora de la UCI a una incubadora de transporte como la que ven en la imagen, que tampoco tenemos en el país. Lo mueven al incubadora de transporte, hacen el traslado y lo llevan a la unidad médica. En este caso lo que están viendo es un helicóptero de transporte diseñado para tal fin, exprofeso para esto. Y van a iniciar el traslado desde ese lugar hasta el hospital que va a recibir al paciente. Una vez que desembarcan, una vez que entregan al paciente en la otra UCI, culmina la fase de transporte. ¿Qué implica la reactivación? Ese equipo médico dejó al paciente en la UCI del Hospital del Niño de San Borja. En cuanto entregan y el paciente es recibido por el equipo de intensivistas, médicos y de enfermería, termina la labor de ese equipo. Esa labor en ese instante. Pero toda la información que recopilaron durante el proceso tiene que ir al director médico de la unidad de transporte para que se haga la valoración del proceso. ¿Por qué? Porque la valoración de todo proceso implica determinar si actuaron dentro de los parámetros que tenían pautados para hacer o tuvieron alguna dificultad, y si esta dificultad pudo resolverse o no durante el transporte. ¿Para qué? Para buscar mejoras del proceso. Y ahí termina el proceso en esa reactivación. El vehículo en el que se trasladaron, sea ambulancia, sea avión o sea un helicóptero, en el lapso en el cual baja el equipo médico y se traslada en ambulancia hasta el hospital, ese equipo está haciendo todos los procesos para verificar
que van a estar listos para salir otra vez, sea el helicóptero o sea el avión. Y si es la ambulancia, una vez que termina el proceso en la UCI del otro hospital, esa ambulancia va a tener que repostar combustible, va a tener que hacer la revisión con lista de chequeo de que su sistema de frenos, luces, calefacción, todo funciona bien, que su carga de balones de oxígeno está completa, que los adaptadores para corriente siguen funcionando, que todos sus puntos de acceso para energía eléctrica siguen funcionando y completar todo lo que tienen otra vez. Retomando aquí en esta parte del traslado otra vez, el equipo médico, les comenté, hizo una primera evaluación y en el primer escenario lograron estabilizar y trasladar al paciente. En el segundo, el paciente logran estabilizarlo hasta cierto punto, pero la patología es tan crítica en ese instante, pero que tiene probabilidad de sobrevivir si llega al hospital que ha de recibirlo. Entonces este equipo lo va a trasladar, pero informando de esa condición, de que están trasladándolo en una condición muy crítica, que pudiera ocurrir cualquier desenlace letal durante el transporte, pero que es su única oportunidad. Y el tercer escenario, que es el menos frecuente, es el escenario en el cual el equipo médico llega a la unidad que solicita el transporte y encuentra un paciente en estado agónico. Cuando encuentras un paciente en estado agónico, no tiene ningún sentido efectuar un traslado. ¿Por qué? Porque el paciente muy probablemente va a fallecer durante el mismo. Entonces, el equipo médico está facultado para decir en ese instante no se debe efectuar el transporte porque no vamos a lograr ningún beneficio de trasladar un paciente en estado agónico. Son los tres escenarios posibles y las tres respuestas posibles. ¿Qué implica hacer un transporte? Que el recurso humano debe tener una serie de competencias. Médicos y enfermeras es lo que siempre mencionamos. Siempre decimos médico, enfermera. Pero hay un personal que siempre está olvidado en esto. Resulta que el técnico de emergencia sanitaria, que muchas veces viene a ser el chofer de la ambulancia, no se le capacita, no se le entrena. Pero resulta que este técnico de ambulancia es uno de los personajes más importantes en el transporte. ¿Por qué razón? Porque es el que va a verificar la lista de chequeo de que todo el equipo de transporte funcione. Desde los monitores hasta las conexiones de oxígeno, hasta ver que los balones estén cargados, ver que los sistemas de luces internas funcionen, ver que los sistemas de restricción para que el personal, el médico, la enfermera que están atrás, el familiar que está atrás no salga volando si reciben algún impacto o una desaceleración súbita, o sea, los cinturones de seguridad para el equipo médico. Es quien va a verificar que el sistema de frenos funcione, que el equipo de radio UHF que tiene el vehículo funcione para poder comunicarse o usar el megáfono para abrirse paso en el transporte o para establecer la comunicación, que eso hasta ahora no existe de forma real, entre la unidad de transporte y el hospital que va a recibir al paciente. Para médico pediatra, médico de enfermería o para personal de enfermería, trabajar en equipo es esencial. Deben conocer toda la fase del transporte y particularidades y conocer el material electromédico con el que van a trabajar. Hablamos del ventilador mecánico, de su incubadora, las bombas, las jeringas de infusión que van a utilizar. Deben estar preparados para poder manejar indicadores de calidad que puedan registrar. La fisiología y la fisiopatología neonatal, escalas de gravedad, los signos de deterioro del paciente. Deben conocer y poder manejar toda la patología recién nacido más común que va a generar un traslado. Y esto, ¿no? Las habilidades técnicas. Es inmensa la cantidad de cosas que uno tiene que saber cuando ve esa lista. Pero en realidad se reduce a 4 o 5 cosas que uno tiene que entender con claridad. Saber manejar la vía aérea en cualquier situación. Saber manejar un ventilador mecánico y saber una programación correcta. Saber qué drogas vas a usar para manejar la hemodinamia de tu paciente, cuándo, por qué y cómo detenerlo. Saber hacer un procedimiento como es un drenaje de tórax durante transporte. Cosas simples, o sea, esa lista se ve inmensa, pero en realidad no son más allá de 5 o 6 cosas que tienen que saber con perfección. Y eso también está en los libros, o sea, no se maten buscando. Otra de las cosas que tiene que manejar el equipo médico. Un transporte implica decisiones de vida o muerte todo el tiempo.
Entonces, eso implica que los niveles de estrés son altos y uno debe estar preparado para tomar decisiones bajo situación de estrés. Y debe estar preparado para poder comunicarse en clave de do. ¿Qué significa esto? Que quien dirige al equipo no puede alterarse, no puede entrar en pánico, debe ser capaz de dar las indicaciones de manera pausada y correcta para que el profesional de enfermería que está trabajando con él, en coordinación con él, pueda trabajar sin experimentar estrés y pueda manejar todas las situaciones que van a enfrentar los tres miembros del equipo. Esto implica coordinar, comunicarse fluidamente, distribuirse las tareas desde antes de llegar y saber qué hacer y saber hablar de manera continua. Saber cómo enfrentar si ocurre un incidente no médico durante el transporte. Recordar que junto con ustedes dos, médico y enfermera, va a estar viajando un familiar que va a estar más asustado que ustedes porque él no sabe qué está pasando. Él solo sabe que tiene un niño grave que se puede morir y que lo están moviendo para salvarle la vida. Tienen que estar preparados para detectar si durante el transporte ocurre algún evento, algo tan simple como que el tubo traqueal salivó tanto el niño que se humedeció y se metió el tubo traqueal más de lo necesario o se salió el tubo traqueal de posición. Saber qué es lo que tienen que hacer. Saber que si el niño se deteriora y de pronto diagnostican ustedes un neumotórax a tensión, saber cómo lo van a drenar. Saber el eventual efecto de la aceleración si están en un vehículo aéreo va a producir en esa cabecita y cómo contener ese proceso. Saber que cuando se están transportando, acercarse a ciertos vehículos aéreos implica riesgo para ustedes, como es el acercarse a un helicóptero que aún no ha parado las palas, que aún tiene el motor encendido. Consideraciones generales. Siempre hay que anticiparse. Siempre debe trasladarse al paciente en el momento adecuado. Es lo que hablamos hace un rato de llegar con un paciente que está agónico. Ahí ya no existe ningún margen de seguridad, ya no te da tiempo para hacer nada. Si el paciente está inestable, siempre hay que tratar de asegurar un acceso vascular central. En el caso de recién nacidos, mayormente es tener un acceso umbilical, si es que no se tiene un catéter percutáneo. Y podría viajarse incluso con ambos. Recordar que si tienen una patología específica, van a tener que utilizar durante las 4 horas que puede durar un transporte o 6 horas, que van a necesitar en medicación. Y todas estas medicaciones tienen que estar preparadas y rotuladas antes de salir y guardadas en compartimientos específicos para poder disponer de ellas en los momentos específicos. Van a tener que tener presente que todo fármaco tiene una dilución específica para un peso específico y todo eso tiene que estar preparado y rotulado. Anticiparse siempre. ¿A quién no le ha pasado que empieza a usar una bolsa de reanimación y la bendita bolsa la aplastan y no hay presión? Ya verificaron, hicieron su Mr. Sopa y no pasa, no se expande el tórax. La máscara está bien fijada y ¿qué resulta? Que estuvo mal armada la bolsa autoinflable y no estaba dando la presión necesaria. Entonces, cuando están haciendo el transporte, tienen que verificar todo el material que van a usar para hacer una reanimación cardiopulmonar. Desde la bolsa autoinflable hasta disponer de los tubos traqueales apropiados, ver que el laringoscopio funcione, ver que tenga pilas, ver que los foquitos funcionen o que no estén titilando o cambiarlos antes de. Deben calcular que si van a hacer un transporte aéreo o terrestre, van a consumir gas, van a consumir básicamente oxígeno y calcular el volumen que van a requerir para ese transporte. Siempre recordar que los consentimientos para transporte no deben faltar. Valorar la posibilidad de acompañamiento familiar es básico. Nunca transporten si no tienen un familiar. Después se genera un lío pero tremendo. Siempre recordar que vamos a transportar ese bebé en una superficie que evite sacudones. Tratar de colocarlo en una posición en que el niño sienta confort. Estos 3 últimos puntos los vamos a ver en la otra charla. Consideraciones para transporte aéreo: hacer la ventilación mecánica con la menor presión posible, recordar que todo cambia cuando estamos en el aire.
Vamos a tener que, los equipos que deben usarse tienen que tener una validación para usarse en helicóptero o sea en avión. Hay que recordar siempre que la susceptibilidad a la hipoxia es mayor durante el transporte aéreo y todos tenemos que aprender a utilizar un capnógrafo en la medida de lo posible. En todo transporte aéreo, las sondas orogástricas van bien colocadas, siempre bien aseguradas en la periferia de la boca y con la tapa abierta. Recordar siempre, toda fuga de aire tiene que drenarse antes de, y los tubos de toracotomía deben estar conectados a válvulas de Hemlich. Aquí no contamos, pero existen en el mercado, que son válvulas que permiten la salida, pero no el retorno de aire. Tener siempre equipos para hacer transiluminación y un equipo de toracocentesis de emergencia. Siempre, si hay un neumoperitoneo importante, pedirle al cirujano, ¿sabes qué? Ha pasado esto, tenemos un neumoperitoneo y necesitamos trasladarlo. Un drenaje. Basta 1 centímetro para introducir un Dren Penrose y eso permite cualquier neumoperitoneo se drena por ahí. Y no empeora la situación cuando nos elevamos. Cuando están trabajando en medio aéreo, el equipo aéreo lo controlan ustedes, o sea, tienen que tener conocimiento de medicina aeronáutica. Pedir que vuelen a menor altitud posible, y esto no significa que van a volar a ras de tierra o ras de mar, sino que los aviones tienen la capacidad para climatizar el ambiente y ustedes pueden pedir que se simule a qué nivel de presión estamos a 2000 metros. Están volando a 5000, pero están con una presurización de 2000 metros. Esto tiene que trabajarse en conjunto con los pilotos, que todos los pilotos de transporte de evacuación de emergencia son gente muy llana a trabajar con nosotros. Eventualmente utilizar los chupones, porque cuando el niño succiona mantiene abierta la trompa de Eustaquio y evita cambios de presión en los oídos medios. Y monitorizar siempre la temperatura. Esto es con respecto al uso, helicópteros o aviones. Siempre con los helicópteros el costo de transporte es relativamente menor, acceden a cualquier parte, no requieren una pista de aterrizaje. ¿Cuál es el detalle? Que el rango que tiene un helicóptero para volar no es muy largo. El helicóptero está entre 180 o 280 kilómetros por hora. Perdón, 220 kilómetros por hora. Eso nos da un margen de aquí a Ica. Podemos estar en 2 horas en Ica, que el viaje dura de 4 a 5 horas con suerte. El problema está en que el equipo que puede trasladarse iba a trabajar en un lugar más estrecho y vibrante definitivamente. No va a ser una cabina presurizada y tenemos mayores riesgos para vibración e hipotermia. Un avión implica, pongamos, ir de acá a Tumbes, el traslado debería ser netamente en un avión, siempre. El rango de vuelo es para distancias largas, puede volar en lugares donde el clima no los afecte, es mucho más rápido, es 1 hora y media de aquí a Piura. Hay mayor capacidad para transportar, podemos transportar no 1, sino tal vez 2 niños. El problema es el costo para movilizar esto y el que uno depende de tener un aeropuerto o una pista de aterrizaje requerido. En ambos casos, helicóptero o avión van a requerir necesariamente un traslado a una ambulancia para después desplazarse al hospital donde van a trabajar. Esto es lo que corresponde a esta parte de generalidades. Ahora, de lo que quiero hablarles es de lo que es la seguridad durante el transporte, que es lo que muchas veces se descuida en estos procesos. El otro tema que muchas veces se descuida es la seguridad en el transporte. Hay que recordar que seguridad en el transporte implica desde el vehículo al paciente, al equipo de transporte y al acompañante. El vehículo puede ser una ambulancia terrestre o un aéreo que es un avión de ala fija o un helicóptero. Esto es una ambulancia como las que tenemos de tipo 3 con carga eléctrica que tiene relativamente gran autonomía. En los vehículos aéreos, los aviones de ala fija, cuando entremos a un avión de ala fija vamos a acceder hasta la pista siempre dentro del vehículo, la ambulancia que nos transporta. Siempre tenemos que usar ropa reflectante, tenemos que ser visibles, porque somos muy pequeños desde la parte de la alta de una cabina. Y siempre debemos acceder por la parte posterior de las alas para evitar ser aspirados por las turbinas o ser golpeados eventualmente por las palas de los aviones a hélice. En los helicópteros también se accede siempre a la pista dentro de la ambulancia.
La aproximación y la salida debe ser desde la parte frontal y con las palas detenidas para no terminar decapitados. Y nunca se debe entrar por el área del rotor de cola, porque esa área genera una turbulencia por un lado y emite presión de aire por otro. O sea, podrían ser succionados y ser decapitados. Y siempre que el helicóptero por OB tenga que pararse en un lugar a desnivel, hay que descender por la puerta más alejada de una pendiente. ¿Qué pasó? Estos son dos modelos de equipos. Este es un avión de transporte a hélice, que son ya de los pocos que se usan de ese sistema, porque en realidad se trabaja más con jet, en que los accesos, acá no se puede ver muy bien, pero están detrás del ala, para la zona de carga. Y ese es el espacio relativo que se tiene en un Learjet para hacer el transporte para la evacuación aérea. Esto es un helicóptero, no tenemos helicópteros de este tipo para el traslado aquí, pero es el estándar en casi todo el mundo, con las medidas de seguridad que se tienen que seguir a la hora de usar el transporte en helicóptero. Dale. Con respecto al paciente, con el paciente, el recién nacido, tenemos que recordar términos como inmovilización, el ruido, la temperatura, el fijar, señalizar, el material que vamos a usar, la electricidad que va a haber circulante, la asepsia y la medicación que vamos a usar con este paciente. ¿Qué implica inmovilización? Implica que ese bebé que está en la plataforma de la incubadora, las correas que ustedes ven siempre que están guardadas debajo de la colchoneta, no están diseñadas para ser guardadas, están diseñadas para sostener a ese bebé contra la plataforma amortiguadora. ¿Por qué razón? Porque una incubadora, como cualquier objeto, puede sacudirse, sea con turbulencia en la carretera o con turbulencia aérea. Y si el bebé no está sujeto, va a salir flotando y golpeándose y rebotando dentro de la incubadora. Entonces, los fijadores craneales de tórax y de piernas brindan estabilidad para ese bebé. Hay sistemas de sujeción, como los que ven en la foto, como este, o como este, que simulan nidos preformados y que permiten sostener al bebé con chalecos de 5 puntos, como los que ven en los cochecitos de bebés ahora, que son arneses de seguridad, que mantienen al bebé sujeto contra la plataforma y nos permiten un acceso bastante bueno. La seguridad en el transporte también implica, así estemos en una ambulancia y esté el niño dentro de una incubadora, se va a producir bastante sonido. Y los niños se estresan y sufren bastante con el sonido. Entonces, ¿qué implica esto? Existen formas de bloquear la audición de los bebés, sea colocando tapones de algodón y luego colocando este tipo de dispositivos que bloquean el sonido y que se usan mucho para hacer las resonancias magnéticas, para que ese ruido, ese bum, 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 que escuchan cuando están entrando al resonador, no maltrate a los bebés y permita hacer el procedimiento con relativa más comodidad. Esta bolsa que ven aquí contiene químicos que se activan cuando uno ejerce presión y liberan calor durante periodos determinados. ¿Por qué tenerlas? Deberíamos tenerlas siempre, porque eventualmente un sistema eléctrico puede fallar. Y si un sistema eléctrico falla, la incubadora se va a apagar, y si la incubadora se apaga, se enfría. Y si se enfría, el niño va a entrar en una hipotermia que no esperábamos. Entonces, si eso ocurre, es necesario tener estas bolsas. ¿Para qué? Para poder generar calor durante el tiempo suficiente en que logramos terminar nuestro transporte. Seguridad en el transporte, fijar y señalizar. Todo acceso venoso, todo catéter, todo tubo de drenaje, toda sonda tiene que estar súper fijado y estar marcado para qué es. Todo acceso venoso debe comprobarse la permeabilidad antes de iniciar el viaje. Así lo traslademos con una sonda nasal de alto flujo. Esta tiene que estar fijada correctamente para que no se desplace. Si yo utilizo un tubo traqueal, este tubo traqueal debe estar fijado de tal manera que no se desplace en profundidad o no se salga. Estos dispositivos no los tenemos aquí todavía en el país, pero ayudan a fijar sin lastimar la piel del bebé. Y esta es la válvula de Hemlich, que les permite trabajar cuando tienen un drenaje, un neumotórax, si tienen un drenaje de tórax y no van a tener mucha comodidad porque están en un transporte terrestre o un transporte aéreo. Ver todo material y equipo. El que no ha experimentado un accidente de auto no sabe cómo salen las cosas volando cuando hay un impacto, sea lateral o sea frontal o sea posterior.
Todo aquello que no esté fijado dentro de la cabina del vehículo, ante cualquier impacto o una volcadura, se va a desplazar y todo lo que se desplace se convierte en un proyectil y no tenemos control sobre los proyectiles. Entonces, puede ocurrir el aplastamiento del familiar, del personal de salud, una rotura de cabeza, una rotura de la incubadora con una mayor lesión del paciente que estamos transportando. Entonces, todo equipo, justo antes de salir, el tercer miembro del equipo, que es el técnico sanitario, ya que le llamamos chofer, pero ese técnico sanitario tiene que verificar que todo el equipo quede correctamente asegurado con sus arneses en el lugar que corresponde. Esto incluye que todas las botellas de gas deben estar en el lugar que les corresponde y aseguradas firmemente con arneses. Esta es una imagen ideal de cómo debería estar esa unidad. Y si se fijan, esta camilla está fijada con un dispositivo de rieles a la base. No la estamos amarrando como está ocurriendo en nuestras ambulancias o las ambulancias que vienen de provincia. ¿Por qué? Porque no fueron diseñadas ex profeso para eso, para soportar una incubadora de transporte. O como en este sistema que ven aquí, en que ven que es todo un sistema para que la camilla se desplace y sea anclada al piso de la ambulancia de manera segura y no se va a desplazar si no se mueve el gancho de seguridad. Y vean la silla del médico que transporta el personal que está acá. Esta es una de las sillas que está anclada firmemente al piso y que tiene cinturones de seguridad que deben usarse. Verificar siempre, y esto corresponde al tercer miembro del equipo, que todas las fuentes de electricidad funcionen. Muchas veces va a ocurrir que el equipo médico y de enfermería va a tener que trasladar un paciente y no va a ser un traslado fácil. Van a tener que trasladar a ese paciente utilizando un ventilador mecánico, eventualmente utilizando un soporte usando balones y sistemas de óxido nítrico que también requieren energía eléctrica. Van a tener que tener como conectar su incubadora, van a utilizar 4 o 5 bombas de infusión, una para pasar la dextrosa y otra para usar la medicación cardiovascular que van a tener que usar para el traslado de ese bebé. Entonces, todo eso tiene que verificarse que las tomas de aire comprimido, de oxígeno y de electricidad, todas estén operativas, porque todo se usa durante el transporte. Deben tener presente que la cantidad de bombas y jeringas, uno debe ya haber planeado cuánto va a usar. ¿Por qué razón? Uno, que nunca se tiene lo suficiente, entonces por eso hay que planear cuánto vamos a llevar. Dos, porque cada bomba, cada jeringa implica un peso y el peso implica menos movilidad para el equipo de transporte. Tercero, cada bomba, cada jeringa implica que tiene que haber cómo sujetar esa bomba y jeringa dentro del habitáculo del transporte para que no se convierta en un proyectil. Entonces recordad que cuando nos transportamos no vamos a tener el 100% de lo que tenemos en nuestras UCIs. Vamos a tener un 60, un 70% y tenemos que aprovechar ese 70-70% lo mejor posible. Este punto que muchas veces queda en el aire, la asepsia, el lavado de manos, el alcohol gel. Esto es importantísimo, porque así nosotros hayamos planificado hacer el transporte ideal en que no tenemos más que anotar en papel. Eventualmente puede ocurrir algo y vamos a tener que tocar al paciente. Entonces, el alcohol gel nunca nos debe faltar dentro del habitáculo. Y cuando lleguemos a la unidad en la que vamos a recoger ese paciente, entramos y nos lavamos las manos, atendemos al paciente, cumplimos todos los momentos de seguridad y para el lavado de manos y habiendo terminado con el paciente y ya para llevarnos nos lavamos las manos otra vez antes de salir para no estar cargando nada hacia la unidad de transporte y para tener las manos limpias porque eventualmente podemos requerir manipular al paciente durante el transporte. El uso de guantes estériles es válido, pero eso no reemplaza el lavado de manos. El alcohol gel es válido porque no vamos a tener cómo lavarnos las manos y lo vamos a usar usando la técnica que todos sabemos para usar el alcohol gel. Recordar que toda la medicación tiene que estar perfectamente rotulada, incluyendo la dilución que tiene esa medicación.
y debemos tener estimado cuánto vamos a requerir antes de salir. El equipo de transporte. Todos, absolutamente todos, tienen que usar los cinturones de seguridad. Los cinturones de seguridad de las ambulancias no están diseñados para enrollarlos y meterlos debajo como si fuera un taxi urbano. Hace 3 años, durante un transporte de Ica a Lima, un residente de pediatría de 3er año logró un transporte exitoso hasta aquí y se murió en el retorno. Se volcó la ambulancia y muchacho no estaba asegurado. Bueno, se mató. Una medida tan simple como usar los cinturones lo hubiera salvado. Sobrevivió al transporte, el niño llegó hasta Lima, hasta Breña, pero en el camino se accidentaron y pasó. Entonces, siempre deben usar los cinturones de seguridad. Siempre los equipos de transporte tienen que utilizar uniforme o ropa que tenga bandas reflectantes. Tiene que ser equipo antiinflamable y acorde a la estación. No todos los transportes ocurren de día. Eventualmente ocurren de noche, y si por A o B tienen que hacer alguna parada en algún lugar poco iluminado, esas bandas reflectantes, el uniforme reflectante puede salvarles la vida si pasa alguien totalmente desatento y no se da cuenta y que hay gente que está caminando por un costado de una ambulancia. Antiinflamable porque eventualmente lo que llevan dentro de la unidad puede prenderse fuego y la idea es que ustedes no se quemen para que ayuden a sobrevivir al paciente. Acorde a la estación, porque no van a ir con una camisetita si están yendo durante el invierno de Chachapollas para recoger un paciente ahí, se van a congelar. El casco tiene una finalidad. ¿Recuerdan lo que mencioné, lo de los proyectiles? La finalidad es esa, evitar que se rompan la cabeza o algo les perfore la cabeza. Los lentes de seguridad no son solamente para protegerse de las secreciones que puede emitir un paciente. Si por A o B ocurre cualquier impacto, esos lentes de seguridad pueden salvarles el que puedan seguir trabajando y no pierdan un ojo. Los guantes son guantes estériles o pueden ser guantes limpios. Es para prevenir que ustedes capten o trasladen alguna infección al paciente. Zapatos de seguridad. La gran mayor parte que hace transporte les gusta usar zapatillas porque es cómodo. Sí, es cómodo. El problema está en si cualquier cosa les cae encima y se rompen un dedo del pie, ustedes automáticamente dejaron de ser útiles, porque ya no van a estar concentrados en lo que están haciendo, van a estar concentrados en el dolor. Entonces un zapato de seguridad hace 2 cosas, evita que se rompan los dedos del pie, 1, 2, evita que si están caminando pisen un clavo y se conviertan nuevamente en una víctima, y 3, los zapatos de seguridad no resbalan en las superficies lisas, les permiten caminar sin sufrir un resbalón. Un resbalón con zapatillas termina en un esguince. Si están con un esguince ya no sirven para el transporte. Los zapatos de seguridad, la suela de goma que traen, son menores transmisores de la electricidad. Entonces hay que recordar usar cinturón, el uniforme con banda reflectante, casco, lentes, los guantes y zapatos de seguridad. El acompañante o familiar. Siempre es bueno que lleven un familiar y este siempre debe estar sentado y con cinturón de seguridad abrochado. Si no va a participar en el cuidado del bebé, que es lo más usual, debe ir sentado por más que les diga que quiere estar cerca ni hablar. Ese familiar va bien sentado y con cinturón puesto. Si esa persona se para, no tiene cinturón y hay un bandazo del carro, va a caer sobre ustedes. O lo que es peor, va a caer contra la puerta, eventualmente va a activar el sistema de la puerta y va a salir disparado del vehículo. No debe llegar gran cosa, una maleta pequeña, lo suficiente, una muda de ropa y nada más, y los documentos del bebé. Sus unidades médicas deben tener siempre estas bolsas en las cuales está empaquetado todo lo que pudieran necesitar como extra que no está previsto en la medicación que va a recibir ese paciente. Aquí está. Otra cosa que tiene que verificarse y que no existe hasta ahora en las ambulancias que tenemos en Lima. ¿Ven esto? Es un solo operador. Es el tercer miembro del equipo. Y qué increíble, está subiendo él solo todo este equipo.
solamente este equipo que está acá. La incubadora pesa alrededor de 130 kilos con la base. Sin la base pesa como 85 a 95 kilos. Ahora súmenle a eso las balas de oxígeno, de aire comprimido, el sistema de monitor que tiene aquí, el sistema del ventilador que tiene aquí, las bombas infusoras que tiene aquí. Estamos hablando solamente con eso, unos 130, 140 kilos. Ahora súmenle este sistema, este Karsana no es como el Striker, pero se parece mucho. Esto pesa de 25 a 30 kilos, estamos hablando entre 160 a 180 kilos de peso y lo manipula una sola persona. ¿Por qué razón? Este dispositivo que está aquí es un sistema de riel que se adapta para que este tipo de camillas, en cuanto entran en contacto, se desplaza y permite el deslizamiento, un sistema neumático que permite que una sola persona suba al paciente. Ideal cuando los equipos médicos son reducidos y solamente son 3 personas. Para movilizar sin que ocurran lesiones lumbares o musculares en alguno de los operadores de la unidad. Y si se dan cuenta, esta es una ambulancia preparada para hacer un transporte de un paciente ultra grave, con todo el equipamiento que pueden imaginar. Ya instalada esta unidad, se fijan, todo está fijado contra las paredes, desde los dos tipos de ventiladores mecánicos, porque tienen dos tipos de ventiladores, el sistema de monitores, el sistema de desfibrilador, todo está fijado y asegurado. Otra forma de verlo, otro tipo de unidad. Eso es lo que quería comentarle. La generalidad del transporte y la seguridad en el transporte, que es lo básico para hacer el transporte. Dispuesto a escuchar las preguntas que tuvieran. Muchas gracias, doctor Delgado. Tenemos una pregunta. Nos dicen cómo nos puede compartir usted la experiencia aquí en San Borja. El instituto propiamente dicho no ha hecho más allá de 2 transportes. A ver, de manera oficial se ha hecho no transporte neonatal. Miguel Pérez hizo un transporte, una evacuación aérea hace como 4 años, transportando a un niño severamente quemado desde aquí hasta el hospital, no sé pronunciarlo, Shriners, en Galveston, Texas. Y ese transporte fue hecho en el avión presidencial que se tenía en esa época, el Learjet, eventualmente con algunos incidentes propios de no tener un sistema organizado. Desde el momento en que ya se tiene que usar un avión presidencial, ya eso te indica que no tenemos cómo trasladar. Viajó Miguel, viajó con un personal de enfermería de su unidad y viajó con el equipo de la Fuerza Aérea, o sea, pilotos de la Fuerza Aérea que se encargaron de toda la parte técnica de la aeronave. El transporte fue exitoso, el paciente salió de la unidad de quemados de aquí con control absoluto de vía aérea, control absoluto de hemodinamia, control absoluto de función renal, una sedación profunda que controló el equipo médico que viajó. Y el paciente fue entregado en condiciones estables, a pesar de ser un paciente ultra grave, fue transportado en condiciones estables hasta Galveston. El avión tuvo que hacer una parada, si no recuerdo mal, en Panamá. Bueno, latinoamericanos siempre tenemos que hacer problemas de tonterías. Ahí perdieron como 1 hora, pero pudieron seguir el vuelo. Creo que era por un tema de las visas o los pasaportes, ya no me acuerdo bien de eso. Ese es un transporte que se ha hecho internacionalmente, que lo hizo el equipo de quemados. Después de eso, ha habido otros transportes que ha hecho la institución usando las ambulancias que tenemos en la institución para tratar de llevar pacientes crónicos, si no estoy mal, de neurología, que eran pacientes ya no recuperables. Pero ¿cuál era el detalle? Que han sido trasladados por tierra hasta lugares muy distantes. La normatividad implica que los traslados por tierra deberían ser máximo para distancias de 150 a 160 kilómetros. ¿Por qué razón? Porque una norma del transporte terrestre de ambulancias es de que se debe respetar absolutamente toda la normatividad de tránsito para minimizar los riesgos.
Eso implica que la velocidad máxima dentro de una ciudad no va a llegar a más de 35 a 50 kilómetros por hora en muchos puntos, salvo cuando llegan a zonas de línea de pista abierta, en que el tope es de 80 kilómetros por hora. Eso implica que para una distancia de 160 kilómetros, el viaje va a ser aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas. Son 3 horas de transporte por tierra. Imaginen lo que ocurre cuando se hace un traslado desde Ica, o que quisiéramos llevar un paciente hasta Ica, son 300 kilómetros. Saquen su cuenta, 80 por hora, 5 horas, asumiendo que se va a conducir de manera correcta y que no vamos a tener ningún incidente. Entonces se ha hecho traslados a varios lugares del país por tierra, con personal de esos servicios que eran enviados a esos servicios. Entonces, eso no está bien. No es apropiado hacer un traslado por tierra de manera prolongada, así sea para un paciente crónico que ya no tiene perspectiva más que de recibir calidad y calor en su lugar de origen. Hasta ese tipo de traslados debería ser por vía aérea para minimizar los riesgos para el paciente y el disconfort. Un traslado aéreo terrestre no debe darse para distancias mayores de 160 kilómetros, bajo ningún concepto. Entonces, es lo que se ha hecho como instituto. ¿Podrían cambiar las cosas? Podrían cambiar, pero tenemos limitaciones serias porque está dado que los presupuestos para eso los da el CIS. Y el CIS es una entidad estructuralmente muy rígida que no permite regresar a los pacientes por vía aérea. Tiene que tener una codificación de diagnóstico de tipo 1, de nivel 1, o sea, ultra grave para que el paciente pueda ser trasladado por vía aérea. Y un paciente que ya es crónico no alcanza ese diagnóstico. Entonces, como institución, solamente un traslado formal que se ha hecho a Galveston por vía aérea y el resto han sido por tierra. Eventualmente tuvimos un traslado, ¿verdad? Ahora acabo de recordarlo, en que trasladamos un recién nacido al Hospital Santa Rosa, pero la incubadora que teníamos de transporte, que bueno, es una incubadora que heredó la gestión anterior y que la gestión lo recibió así también, es una incubadora de transporte que no funciona. No tenemos una sola que funcione bien hasta ahora, ya en 9 años. Entonces, ¿qué pasó? Que el paciente que trasladamos llegó en hipotermia. Llegó hipotérmico a Santa Rosa. Y no era de una hipotermia terapéutica. Era una hipotermia por falla del equipo médico. ¿Que podríamos estar preparados para hacer transporte? Sí. San Borja como instituto podría hacer transporte. Formarse un equipo que no solamente traslade de regreso, podría formarse un equipo para recoger a los pacientes en el lugar de origen y asegurarnos que el traslado se dé en la mejor condición posible. Y no solamente eso, ¿no? Desde el punto de vista humanitario, trasladar hasta su lugar de origen a muchos pacientes cuya supervivencia en realidad ya no va a ocurrir, que tienen una patología crónica que no va a mejorar, a quienes solamente se les puede brindar un relativo cuidado paliativo. Pero el cuidado paliativo de una unidad hospitalaria está limitado por la cantidad de recurso humano y por el cansancio del familiar que se queda con ese paciente todas las horas que puede. Entonces es más sencillo trasladarlo a su lugar de origen, donde va a haber más familia disponible y que va a poder acercarse para apoyar a ese paciente. Eso sería lo humano. Pero trasladar a ese paciente implica que el médico que va a trasladar, la enfermera que va a apoyar en ese trabajo, tienen que estar preparados para el transporte. Que es un transporte que debería ser en distancias menores a 160 kilómetros, debería ser en ambulancia. Toda distancia superior a eso debe ser por vía aérea. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice cuáles son las consideraciones con respecto al transporte aéreo. ¿En qué sentido consideraciones? Acerca de la presión, dice, la presión barométrica. Ok, ya. Hay que recordar siempre, si vas a volar en un helicóptero, ningún helicóptero está presurizado. Entonces, el traslado en un helicóptero implica que la altura en la que van a volar es una altura inferior a los 2.000 metros. Eso implica traslados de corta distancia, hablamos de 160, tal vez máximo 400 kilómetros.
¿Por qué razón? Cuanto más subes tú en altitud, la presión barométrica va a disminuir. Y si no utilizas una cabina presurizada, vas a tener problemas. ¿Por qué? Tú tienes un niño con una obstrucción intestinal y lo estás trasladando en una unidad que no tiene capacidad para aumentar la presión dentro de la cabina, lo que va a pasar por ley de gases es que todo el gas que está dentro de ese intestino, al haber menos presión, se va a distender y se va a balonar. Y con ese incremento de presión intraintestinal, el riesgo de isquemia, necrosis y perforación es más alto. Lo mismo ocurre con un neumotórax. Si tú vuelas en una unidad médica que no está presurizada, el riesgo para que ese neumotórax, si no lo drenaste bien o empieza a formarse otra vez, empeore es más alto. Cuando tú vuelas en una cabina presurizada, vas a manejar siempre menor presión y tienes que recordar que en el vuelo la idea es manejar la menor presión inspiratoria pico posible y esto a costa de ¿qué? Que tienes que administrar una mayor concentración de FiO2 para ejercer la menor presión de daño posible contra esos pulmones hasta que llegues a tierra. Para finalizar, ¿nos podría dar algunas recomendaciones? Existen muchos cursos virtuales para entender la teoría. La teoría del transporte no es compleja. Es ordenar todo lo que ya saben de cuidado intensivo y trasladarlo a un espacio más pequeño. El transporte es eso, es que aprendan nada más a manejarse dentro de una unidad médica terrestre, un helicóptero o un avión. Esto implica entender las limitaciones para trabajar dentro de cada una de estas unidades. Para manejarse en las unidades terrestres es casi igual que la UCI en que trabajan, pero más reducido. Esto implica que van a tener que tener siempre su tabla de trabajo. No se maten tratando de recordar dosis. En esa tabla de trabajo tengan copiadas las dosis de todos los fármacos que van a usar, para que tal que en el momento que llegan solamente tengan que hacer una regla de 3 simple y decir, este paciente pesa tanto, necesito usar tanta dosis de adrenalina en tanto diluyente, esta va a ser mi infusión. Disminuir el estrés y hacer las cosas más eficazmente y más limpiamente. No matarse memorizando cosas. Todo eso tiene que ir en una tabla de trabajo. Recordar que si van a tratar de hacer un transporte aeromédico, lleven los cursos de medicina aeronáutica. Periódicamente la Escuela Superior de Guerra hace cursos de medicina aeronáutica. ¿Para qué? Para que la gente entienda cómo se va a hacer o qué son los cambios que experimenta cuando están en el vuelo. El porqué de una cosa y el porqué de otra. Eso es básico. O sea, no es complejo hacer transporte, solo tienen que leer el tema y con eso lo entienden todo. Y la recomendación, siempre la segunda charla, que es lo que es seguridad en el transporte, es básico. Eso jamás deben olvidarlo. Puede salvar la vida de su paciente y la de ustedes mismos, ¿no? Y evitarles también un tema médico legal. Si han cumplido todos los protocolos de seguridad en el transporte y algo pasa en el transporte, va a ser más que nada por un tema de paciente y no por el trabajo de ustedes. No otra recomendación. Muchas gracias, doctor Delgado. La Oficina de Docencia e Investigación le agradece su gentil participación como ponente el día de hoy y también por haber compartido su experiencia profesional con todos nosotros. También agradecemos a los participantes y los esperamos la próxima semana con otro tema de Jueves Científico. Muchas gracias.